Cuando era chica me acostumbré a vivir en un mundo fantástico. Mi propio mundo fantástico. No era capaz de comunicarme fácilmente con el exterior, así que me instalé en el invisible con los personajes que viven ahí. Esa se volvió mi día a día. Los invitamos a que disfruten junto con su familia de la obra Vagabundo, de la compañía de danza Clown, Triciclo Rojo. Nos presentaremos durante todo el festival en este mismo escenario. Vayan tomando sus asientos, esta es segunda llamada. Segunda. Mientras más crecía, más me daba cuenta de que la realidad era cada vez más extraña para mí. Así que poco a poco empecé a traer al universo exterior mi universo interior. La manifestación más clara de este proceso fue la llegada de Triciclo Rojo a mi vida, ya que se volvieron palpables los fantásticos con los que yo convivía en mi imaginación. Y ahora estoy convencida que es ahí donde vive la poesía de la compañía, en esa energía que se provoca cuando muchas personas encontramos en un mismo espacio una manifestación de nuestro ser más auténtico, ese que es libre, el que juega, el que simplemente es sin ninguna restricción. Cuando compartimos esa energía nos damos cuenta de que todo es posible, porque nada es real. Después de tantos años de sentir la experiencia de Triciclo Rojo, ahora veo que las barreras que dividen a lo irreal de lo fantástico no existen. Solamente son los pasos que no damos para dejar salir nuestra fe, nuestra pasión. Se requiere de mucha valentía para no permitir que las preocupaciones del cotidiano apaguen la voluntad de nuestro verdadero ser. Esa es la caminata que he realizado junto a Emiliano durante todos estos años, la del sendero hacia nosotros mismos, con todo lo que eso implica. Te dije, sácalo. Bitácora del capitán del palazzo. La sonrisa del palazzo viene por el viento del este, que sopla acariciando mis risas. En mis ojos, una chispa de luz. Pasea inesperada y esperando el amanecer. Así es como todo comienza, con la fe de la esperanza, como una fiesta que espera, como una primavera que nadie puede detener. Este tren va pasando en muchas estaciones distintas. Atraviesa poblados a veces desiertos y a veces no tanto. Se van subiendo diversas personas, unas contemplan el paisaje, otras platican con desconocidos, otras están ansiosas por llegar,
y otros se asoman a la cabina del conductor por curiosidad. Algunos le echan carbón al fuego. Estos pasajeros son los cómplices, el corazón de esta ruta, el corazón de Triciclo Rojo. Me acuerdo de Triciclo Rojo acordándome del día que escribía poesía en la oscuridad, el día que imaginé un payaso en un triciclo, el día que llegamos a Bellas Artes, el día que viajamos a China por primera vez, el día que fuimos a Estados Unidos y vimos a esos niños riendo. Mis recuerdos comienzan siempre con una gran explosión y un café rascón. Un personaje extraño y una inmensa necesidad de vivir rodeada de él. Y entonces a partir de ahí todo es una colección de grandes desveladas, de fuertes decisiones, de mucha complicidad. Y éramos muchos cómplices. El Triciclo Rojo no era solamente uno, éramos todos. Me acuerdo de Pilar tomando mucha agua para no deshidratarse en el desierto. Estamos en un desierto. ¿Quién sabe dónde? Recuerdo tantos teatros. Me acuerdo de 20 o 30 personas juntas en el Teatro de la Ciudad, abrazadas para abrirse el telón. Me acuerdo de ese telón de Bellas Artes y esa cámara que se quedó dentro para poder grabar el documental. Recuerdo haber estado por primera vez en un gran coloso blanco, en un elefantote blanco. Recuerdo esa noche en la que me preguntaron si realmente creía en esto. Y entonces ahí comenzó todo, ahí se hizo más fuerte la fe. Recuerdo estar parada hablando en otro idioma frente a mucha gente de muchos países para compartir lo que había vivido. Me acuerdo de los niños y también de sus risas. Todo eso es el corazón de Triciclo Rojo, pero sobre todo me acuerdo del futuro. Recuerdo ir a un país que me cambió la vida y unos elefantes que nos vibraron para transmitirnos su sabiduría. Recuerdo muchas salas de espera, muchos aviones, camiones, camionetas. Recuerdo poblados muy lejanos y gente que nunca había visto teatro. Recuerdo a un papá diciéndome gracias por hacerme quedarme a ver la función. Me hiciste el día. Lo que más recuerdo es a toda la gente que estuvo con nosotros y que siempre va a estar. Trece años, casi 4.700 días. Yo digo que es el año del trueno, el año que desató la destrucción y también la creación. Yo digo que es el año que la gente dejó de creer y los payasos también. Es el año en que cada uno perdió su fe y cada uno tuvo que encontrarla otra vez. Yo digo que la vida es compleja, pero la vida de un payaso no solamente son risas. Diría que a la luz de mi corazón, 13 años pasan volando y 13 años en donde hemos pisado 1000 lugares, 1000 viajes, elefantes. Hemos visto ballenas nacer, hemos visto caminar a otros payasos al lado nuestro. Diría que este año del trueno me quedo con el agradecimiento y con la luz creciendo. Parece que vuelvan a hacer todo, deseo que vuelvan a hacer todo. Si pudiera decirle a alguien, a Rompope, el dios de los payasos, si pudiera decirle algo, sería gracias por tantos años en el escenario.
México más, Triciclo Rojo. Bien, bravo. Ya veo que están aplaudiendo en sus pantallas. Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla, una de las penúltimas del año. Les agradecemos muchísimo que estén esta noche, tarde, no sé qué día, qué hora, qué día y qué hora es hoy, ni aquí ni allá donde están ustedes. No, no es cierto. Les agradecemos muchísimo por cobijar este proyecto y por este día, pues, acercarse a esta charla muy interesante. Queríamos un poco cambiar el giro y en esta ocasión, pues, tener un grupo, uno de los más importantes en nuestro país, que es México, y que no solamente hacen clown, sino también están vinculados con la danza, el movimiento y, pues, el cuerpo, ¿no? Las recomendaciones para esta charla, pues, es que mantengan su micro apagado mientras estamos en este primer momento que vamos a estar interviniendo el equipo de Pulpo, como para evitar interferencias, sobre todo, y que no se vaya colando ahí el sonido y se pierda un poco, pues, el entendimiento de lo que se está diciendo. Y pues ya más adelante, en un segundo momento, ya podrán ustedes dirigirse directamente a Triciclo Rojo con las dudas, las preguntas, las inquietudes, las curiosidades sobre su trabajo y su inspiración. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a Carlos, que va a hacer, pues, la presentación de Triciclo Rojo. Gracias. Muchas gracias, pues qué gusto estar en esta ocasión con Pilar Campos, con Emiliano Cárdenas, que aceptaron muy gustosos la invitación desde el momento que yo les mandé el primer mail. La verdad es que han sido muy generosos y estamos muy contentos de que estén acá. Pues les cuento un poco de Triciclo Rojo. Es, como nos dijo Abril, una compañía de danza clown mexicana, por supuesto, que surgió en el año 2002 con el nombre de Tropa As y fue creada precisamente por Emiliano Cárdenas. Triciclo Rojo ha tratado de fusionar el clown con la danza y dicen ellos para crear espectáculos que oscilan entre el diseño visual y la gestualidad para cautivar a su público. Ahora vamos a profundizar un poco en eso para que nos cuenten. Y han presentado obras también como Siete giros a la luna, Patafísica, Radiofónica de 3 cucharadas, historias en Quinto Panivuelo y Poeta de Lavabo, entre otras. Han viajado a Brasil, Estados Unidos, Dinamarca, la India, Canadá, China, Portugal y tienen además un proyecto muy interesante que se llama Caravana del Elefante Polar, donde promocionan artes escénicas para niños y niñas que se encuentran en lugares de escasos recursos y sobre todo lugares donde el teatro no ha alcanzado a llegar y que ellos procuran acercarles este bello arte. Nos contaba Pilar en una sesión que tuvimos hace 2 días que han llegado a más de 100 municipios de este país donde no hay teatros y donde además les llevan espectáculos gratuitos de artes escénicas. Además les han dado talleres, como pudimos ver en el video, les acercan talleres, y bueno, vamos a abrir el espacio con ellos. Y yo, la primera pregunta que quiero hacerles, Pilar y Emiliano, no sé, ¿qué piensan, qué sienten ustedes cuando ven toda esta cantidad de imágenes, como la que acabamos de ver en el video, que pues resumen un montón de experiencias y de trabajo y no sé, a ver, ¿qué pasa por su cabeza? Vas, Pilar. Ay, pues yo siento lo mismo cada vez, siento bien bonita. La primera vez que vimos este video fue cuando cumplimos 13 años, ya estamos rumbo a los 15 en unos meses.
cuando vimos este video. Llevamos ya varios años, bueno, acumulando experiencias, ya tenemos 15 años casi como compañía, pero llevamos varios años de estar reuniendo material de video de todo lo que hacemos, de nuestros viajes, de los ensayos, de las funciones. Y todo, hay muchísimo material. Emiliano ya vio más, yo todavía me falta mucho por ver, pero hay material que ni nosotros hemos visto. Entonces, cada vez que vemos algo nuevo, no, estamos muy conectados, como decíamos hace rato, con todas esas experiencias de viaje, ¿no? O sea, nos acordamos de que los técnicos del teatro, las experiencias que tuvimos, lo que nos pasó en el avión, qué pasó con el equipaje, o sea, todas esas experiencias están. Entonces, claro, ahora vemos eso y a mí me vienen a la mente todo, o sea, todas las personas que han estado, qué ha pasado con todas esas personas, o sea, todo, ¿no? Pues no sé, y más ahora que estamos este año tan pandémico, pues ver estas imágenes es como haber vivido otra vez, regresar a Japón, a India, a Bellas Artes, no sé. Es una experiencia muy bonita. ¿Cómo? Sí. Ay, perdón. No, pero ven. Sí, No. Vas. Yo solo iba a decir que siente que es cruel, que es cruel, es como vivir la vida en el pasado. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba muy chiquito no me gustaba tomar fotografías porque yo no quería acordarme del pasado, ¿no? Y decía que cada vez quería acordarme de lo que estoy haciendo ahorita, de lo que estoy haciendo el presente, o lo que guardaba en mi mente, ¿no? Pero sí, como dice Pilar, yo ya vi tenemos 6 años documentados en 4K. Entonces, 4 años, 5 años y cacho con 4K es muchísimo tiempo y muchas imágenes, y hay cosas increíbles, cosas, o sea, que evocan momentos muy poderosos y otros momentos que dices, wow, ¿cómo salimos de ahí? es la historia de la compañía, es raro. La primera vez que lo vimos terminó el video y nos volteamos a ver a Emiliano así con la lagrimita cayéndose. Ya. Tania, tú ibas a preguntar algo. Ay, sí, pero como ya interrumpí me dio pena. No es cierto. Bueno, sí me dio pena, pero voy a preguntar igual. ¿Cómo deciden formar Triciclo Rojo? ¿Y por qué el nombre? Bueno, Triciclo Rojo se forma, me gusta mucho que no en todas las entrevistas hablan de Tropa AS, y eso me gustó mucho porque pues Tropa AS fue un proyecto muy callejero, un proyecto que inició cuando yo estaba terminando la escuela de danza clásica y yo quería ser payaso, quería vibrar con los niños, así trabajamos en las calles en Iztapalapa, en Tláhuac, en delegaciones que están en la Ciudad de México, que tienen una fama muy, muy buena, como ser lugares de una calidad de vida muy esplendorosa, y hay muchos niños. Entonces íbamos a trabajar ahí los fines de semana y maquillarse a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Era una experiencia así entre la bruma del amanecer, y era toda una experiencia salir de payaso el fin de semana. Y creo que en ese momento Triciclo Rojo tiene una estrella muy especial, no sé si buena o si mala, pero tiene una estrella muy particular porque surge también de una necesidad de encontrarse en el camino, como creando algo que llegue a los niños y que los mueva y que los haga sonreír, que los haga divertirse, pero que también los haga sentirse como que el mundo es un lugar para construir todo el tiempo. No solo el arte como un mundo aparte o como un mundo de fantasía, sino realmente es algo que sucede en la vida, que sucede en cada instante, en medio de la sopa, o cuando vas a hablar así de la mano de tu papá o tu mamá o tu abuelita, de quien sea, y vas sintiendo el viento en la cara. O sea, eso es la esencia de Triciclo Rojo, y surge así con una necesidad de vida. Yo quería ser payaso como nada en el mundo, antes quería ser bailarín como nada en el mundo. Entonces trabajé de payaso para pagar la escuela de danza, y fue el mejor regalo que pude haber tenido. Entonces, eso es la historia de Triciclo Rojo. Ahí surge, mejor dicho, en ese momento conceptualmente, porque antes de que se llamara Triciclo Rojo se llamaba Tropas,
Y realmente creo que cuando nace Triciclo Rojo ya no es Tropaz. Ya los integrantes de Tropaz ya no están, ya, o sea, ya no es Tropaz. Y también surge el momento en el que hago un viaje a India y Pili se queda aquí en la Ciudad de México. Entonces fue el momento en el que Pili llega a Triciclo Rojo, cuando Triciclo Rojo se está como que mudando a vivir a la India casi un año. Pero Pili se vuelve la antena así parabólica de México. Entonces, creo que eso nos unió, la distancia nos unió también y trabajábamos mucho en festivales. Cuando regresamos a México después de esta gira, después de viaje, de vivir un año en India, ya teníamos giras aquí en México y ahí empezamos a viajar. Y Pili pues fue vital para eso, así que desde el día 1, desde el 0, Pili ha sido la productora, la productora vital. La productora vital. ¿No? Y la primera obra, Historias en B, Plan y Vuelo, nació en India, además. Ya cuando regresó Emiliano, ya llegó con el guión de Historias en B, Plan y Vuelo. Y llegó justo para que le hiciéramos la producción. Y ahí fue cuando yo creo que se definió, ¿no, Emiliano? Justo en ese momento con B, Plan y Vuelo se definió el lenguaje de Triciclo Rojo. Sí, pues, también es que pasamos un año, por ejemplo, construyendo todo ese... Bueno, yo me pasé un año escribiendo y viendo muchas referencias y eso da... Cuando tienes el tiempo para investigar sobre un personaje y lo vas creando, tienes tiempo para ti, ¿no? Tienes tiempo para el proceso. Entonces, por eso cuando llegamos a Ciudad de México y creamos esta obra que estrenamos en el Día Internacional de la Danza, que se celebró un 30 de abril ese día por Angas y Mangas, que ese es nuestro aniversario, el 30 de abril, Día del Niño, en México, pues fue muy simbólico para nosotros. Y Historias en B, Plan y Vuelo fue una obra que no se quería parecer a nada, que quería ser algo que nunca hubiéramos vivido, ¿no? Y así se volvió todo un acertijo. ¿Y por qué el nombre de Triciclo Rojo? ¿Cómo surge? Pues surge porque cuando, digamos como que mi homólogo payaso de Topaz, un día me hablan y me dicen, oye, ¿a qué hora vas a llegar a dar la función? Y yo dije, ¿cómo? No tengo función. Dije, espérame. Un amigo que teníamos de una delegación. Entonces yo dije, ¿cómo no voy a llegar? Porque no sé. Y me dijo, es que tu homólogo payaso ya, pues nos habíamos hablado, ya confirmó la función. Entonces estaba dando funciones a nombre de Tropaz. Y yo dije, no, ya es momento de cambiarle el nombre porque entonces así surge Triciclo Rojo después de una búsqueda de encontrar como un símbolo poderoso de la independencia de los niños y niñas. Pensamos que el Triciclo Rojo era supersónico, ese vehículo en el que te vuelves independiente, ¿no? En el que te subes, tienes tus rueditas, empiezas a pedalear y tu pedaleo es tu inspiración y tú vas dirigiendo y chocas y te regresas y te da miedo salirte manejando por ti solo, ¿no? Eso para mí es un símbolo del primer momento de independencia motorizada, sin motor, pero sí cinética que puedes tener en la vida. Que además cuando hablamos de ese nombre, fue justo ese mismo día, ¿no, Emiliano? El 30 de abril, bueno, fue el Día Internacional de la Danza, ¿no? Sí, cuando presentamos Historias en B, Plan y Vuelo en la UNAM, saliendo de la función. Entonces, literal, ese día nació el Triciclo Rojo. Que además era como un símbolo, ¿no? Un símbolo que recordábamos los integrantes de la compañía de nuestra niñez, del juego. Hay un diálogo especial de ustedes con los niños, o sea, desde el nombre, tienen muy presente a la figura del niño. ¿Cómo es que interactúan con los niños en el espectáculo? ¿Cómo es que piensan en el mundo infantil cuando están creando los espectáculos? No sé, ¿nos pueden contar sobre eso? Sí, pues yo creo que cuando escribes una historia para niños, niñas, tienes que estar pensando, tienes que ser libre, primero. Tienes que quitarte como los clichés, tienes que liberarte del qué dirán, ¿no? Y yo siento que esa conexión en la creación escénica sucede ya en el momento de estar mezclando todos los elementos de la historia y estar pensando cómo lo vería yo si fuera, no el niño que soy,
sino si yo me convirtiera en un niño que estuviera echando un desastre total, ¿no? Y quisiera gritar. Entonces los ensayos se vuelven un poco así. Al principio de pronto, me acuerdo cuando estábamos con Meplan y Vuelo montando, yo decía, no, hoy no quiero montar. No, ya vámonos. Nos pongo un tamal. Y era, o sea, mientras estábamos así en el tamal disfrutando ese momento, venía una idea así de... Hora del champurrado. Así de... Entonces ese momento era libertad en la que no te ceñías a un orden como Dios, bueno, como Dios de los payasos manda, ¿no? Que es sí, de 7 a 11 montaje y luego revisión y reflexión de esas propuestas. O sea, de pronto queremos ser muy metodológicos al crear y en eso sí hemos sido nosotros muy irreverentes porque tenemos que encontrar cuál es la puerta por la que nos va a dejar entrar la pieza y tenemos que encontrar también cómo vamos a construir ese espacio adentro. Entonces ese espíritu es muy caprichoso, es muy poderoso, pero sí nos conecta, nos conecta con los niños y niños y es bien bonito porque por sentir esa energía. Yo cuando entro a una función de teatro, de danza para el público adulto, así quiere estar gritando antes de que empiece la función, como cuando los niños están ahí antes de nuestra función, ¿no? Que están y escuchas el público porque está ahí en su locura, y eso no pasa muchas veces en el público adulto. No, y por ejemplo en Beplan y Vuelo nos pasaba en cada función, la obra empieza, hacemos el oscuro, ¿no? Oscurecemos la sala, abrimos el telón y comienza el video con un avión animado, pero antes de que entre la imagen del avión animado hay unos segundos de oscuridad donde se oye un piloto, ¿no? El comando de la torre de control y el piloto, y entonces los niños están en la energía de, si hay muchos niños, cuando van con las familias es un poquito menos, pero cuando se fundan todos los niños de las escuelas, empiezan todos a gritar, ¡ah! Entonces empieza la función ya con esa energía. Es brutal, que además nos encanta y extrañamos. Es dar la indicación, apagamos luz de sala y ya empiezan los niños, ¡ah! Todos a gritar, ¿no? De la emoción como si estuvieran en un concierto. Entonces, ya desde ahí la energía ya se colocó, ¿no? Ya se entabló como la pócima mágica para que suceda la magia, ¿no? Y creo que algo que permite mucho y es fabuloso de las funciones de Triciclo Rojo es el diálogo en vivo con los niños, ¿no? Lo que les contaba el otro día de cómo se desdibuja esta famosísima cuarta pared cuando un niño lanza una indicación a los personajes, ¿no? Les grita, no, te están engañando, voltea a verlos, te están robando, no sé qué, y el personaje voltea a ver al niño y le contesta, o le hace caso, o si el niño le dice, vete a la izquierda, y el personaje se va hacia la izquierda porque el niño se lo dijo, creo que ahí ya se forma esta convención que es el teatro de, estamos en una caja negra y vamos a jugar como si estuviéramos en nuestro cuarto jugando, vamos a hacer el teatrino en nuestro cuarto y vamos a jugar a que somos estos personajes y vivimos en este espacio, ya se crea, ¿no? Es un juego mutuo donde los niños ya interactúan y forman parte de. Entonces eso también es fantástico. Oigan, ¿y los niños son iguales en todas partes del mundo o han visto diferencias? Es una pregunta un poco difícil de responder. Es como... Creo que, bueno, las culturas somos diferentes, ¿no? Pero yo puedo decir que en los niños encontramos una constante que es el juego. Todos los niños de todo el mundo juegan, les gusta reírse, son irreverentes, gritones. E incluso en Japón los niños nos decían en la reunión antes de empezar la función, nos decían una escuela donde fuimos a dar funciones, nos decía el director, si los niños no se ríen, no se expresan, es por la educación tan fuerte que tienen y tan rigurosa. Nosotros no les permitimos que ellos hagan ese tipo de expresiones, ¿no? Entonces, cuando entraron los niños al teatro, al buen auditorio, no se escuchó ningún solo ruido, así nada. O sea, era pulcro, era así el silencio pulcro. O sea, no sabíamos que estaban ya los niños ahí sentados, no sí, sabíamos. Exacto. Como no escuchábamos el ruido de y las voces, pensábamos que no había público y de pronto, ¡pum!, nos asomamos, no había telón y nos asomamos y ya estaba el público, estaban los niños ahí. Y cuando empezamos, los niños empezaron a comunicarse, a reírse,
a quedarse quietos como en posiciones raras. Algo que me gusta mucho de los niños es que y niñas por supuesto, que cuando se conectan con la escena, los niños empiezan a tomar formas que son como si se los estuviera llevando o sea, se volvieran de pronto en una cámara así, sin gravedad, y empiezan los niños a moverse, y eso es algo así muy bonito, porque pues, te das cuenta que ya está conectado, que ya estás ahí, que ya está ahí en ese universo. Están así, Sí, tíos de conectados. sí, o sea, mientras más se ponen así en posiciones, así pues, ya estamos ahí, ya estamos jugando, ¿no? Ya somos parte de esa energía. Entonces, sí creo que hay, no sé, yo creo que el público, sí, uno ha tocado público, por ejemplo, muy difícil, niños que no, o sea, sí, que son muy serios, pero yo te puedo decir que quizá el público del Estado de México es el más serio que existe en el mundo, que nosotros hemos conocido, por supuesto. Ni siquiera en Japón o ni siquiera en Brasil, no sé, en otros países nos ha tocado En Escocia también un poquito, ¿no? Ah, sí, bueno, en Escocia también. Sí, también. Pero yo creo que más de que los niños sean distintos, yo creo que los tienen como normas distintas, ¿no? Más bien, porque creo que si ellos se conectan con el juego, juegan y se ríen y son igual en todos lados. Pero más bien en algunos lugares están acostumbrados a que deben de estar callados y van a una sala, ¿no? Etcétera. Entonces creo que es más como sus costumbres que lo que realmente no hay diferencia entre los niños en realidad. Más bien los educan de diferente manera. Eso, creo. Entonces sí hay diferencias, apatria. Pues son iguales, pero les piden cosas distintas, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez que el público infantil se les desboque y de repente estén así como en una invasión de público buto en el escenario? Que ya te estén cargando a los niños así te lleven. Casi. Bueno, o sea, sí me ha pasado que se nos ha subido al escenario algún niño, sobre todo como persiguiendo a los otros clowns. En Monterrey, cuéntales. En Monterrey, en Monterrey hay una escena en donde estamos por la disputa de Coco, Coco es un cocostal y es que tiene una semilla muy importante, ¿no? Pero entonces, bueno, la historia es que yo estoy defendiendo a Coco porque pues, me lo quieren quitar. Y es un juego tan básico como de juego que vives con tu hermano o tu hermana todo el tiempo en el que este es mi suéter, no, es mi suéter, no, no es mi suéter, no, dámelo. Y entonces traes ese rollo, todo el tiempo traes esa pelea, siempre de niños vivimos eso, ¿no? Entonces, los niños se conectan muy rápido con eso. Y había un niño en Monterrey, estaban unas gradas y entonces pues, era, digamos, el escenario abajo, las gradas hacia arriba y el público tenía acceso directo al escenario. Entonces el niño cuando ve eso se conecta conmigo, entonces yo le digo ayúdame, y cuando le digo ayúdame el niño sale volando así corriendo y le va a dar así a los otros clowns, y dije no manches, qué fidelidad tiene el niño. Hay una lealtad. Siempre grita en esa parte, siempre grita ayúdame. Y ese niño sí le tomó la palabra y se metió a la escena. Quería pegar a los personajes. Dio portazo, sí. Pero fue bonito porque no supieron cómo reaccionar así, en ese momento, así de qué. Y entonces estaban los chicos que ayudaban también. Eso es muy gracioso, ¿no? Porque las personas que ayudan, los voluntarios o personas que están cuidando el escenario, no saben si meterse al escenario o no. Eso es cañón, o sea, eso es muy bello, es muy bonito. O también, por ejemplo, otro día que se metieron así fue una gira en Guerrero. Era una gira muy rara porque estábamos con algunos cantantes, entre ellos de Monterrey, Celso Piña y así. Entonces nosotros entrábamos al escenario antes de Celso Piña, imagínense eso, ¿eh? Imagínense eso. Y entonces me acuerdo que el micrófono empezó a fallar, se metió el chavo que arregla el micrófono, se metió a la escena. Entonces yo estaba así, estaba en la escena y empezó a tocarme donde estaba el micrófono, buscando, y fue una escena muy graciosa que la gente, se moría de la risa de ver, de lo que sucedía, y era muy gracioso, ¿no? Y todo es también un tema de ritmo, saber aprovechar lo que sucede con el público que se mete a la escena y volverlo en algo que tenga ritmo, porque si rompe, entonces ahí ya es terrible, ¿no?
Yo quisiera saber si ustedes tienen como este enfoque al público infantil, si hacen sus obras como para toda la familia, o cómo parten este enfoque en el proceso creativo. Normalmente creamos pensando en la fantasía, en el mundo fantástico. Y el mundo fantástico no distingue edades. El mundo fantástico es algo que se cultiva, que consideramos se cultiva en el interior del ser y que responde, más allá de los gustos, las preferencias, responde a un acto de imaginación, a un acto de libertad y a un acto de completa coherencia con estas ganas de evolución. Entonces, cuando estamos escribiendo una obra, normalmente los personajes son personajes que se trascienden a sí mismos, que buscan vencer sus miedos, que buscan algo que normalmente la fantasía o digamos las cosas fantásticas llegan a estos personajes, ¿no? Por ejemplo, Historias en Plan y Vuelo son personajes que encuentran el secreto de la felicidad en una caja, uno de ellos, y pues es un secreto muy importante, pero no le quiere compartir al otro que trabaja ahí, entonces lo esconde, y cuando lo esconde, como trabaja en una bodega de aviones, sí, un hangar, entonces pues la caja termina en un lugar en el que es inaccesible para este personaje, tiene que pedirle ayuda al otro, entonces esa ayuda hace que ambos encuentren el secreto de la felicidad, ¿no? Pero más allá de abrir la caja y encontrar el secreto está o la historia está en lo que tienes que hacer para que llegues a ese secreto de la felicidad. Entonces, nuestras historias tienen ese giro siempre, ese momento en el que el personaje se encuentra a sí mismo revelado, pero no por la resolución final del problema, sino por todo lo que vives en medio, ¿no? Que esa es la premisa de la vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que pues a los 8 o 9 años yo creo que ya me quería morir porque pues decía, no manches, qué aburrido, o sea, vivir la vida, ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya la gente resuelve su vida, tienes lo material o tienes, no sé, o ya vives en la colonia que querías vivir o ya tienes la gorra de los Pumas que querías tener o no sé, cosas que no. Y de pronto la vida se acaba, o sea, si te contienes en esos niveles, la vida se acaba muy rápido. Entonces, creo que por eso también lo fantástico es algo que despierta a todo el mundo, ¿no? Y los abuelitos, por ejemplo, un amigo que tiene 86 años, nos decía, es que cuando yo vi Triciclo Rojo, yo vi a los niños reír y yo no entendía por qué se reían. Y dije, hay algo que me estoy perdiendo en la vida. Y yo creo que sí, muchas veces los adultos nos perdemos muchas cosas de la vida porque estamos en el mundo de los adultos, ¿no? En el mundo más bien como no los adultos, porque los adultos tenemos una vida también a veces muy divertida. no sé cómo decirlo, más bien es como la vida sin fantasía, la vida sin sazón, la vida como contenida en el mundo, en lo tangible y lo que debe ser, ¿no? Este formalismo. Por eso un componente esencial del clown en la creación es la anarquía. El clown debe ser anarquista, debe provocarse a sí mismo sus propios errores, debe tropezarse, pero no como el tropiezo de, me tropecé y voltear y reírse, sino me tropecé y si voy al piso y me levanto, ¿no? Y eso es parte de la inteligencia también. Ya me apasioné, ¿verdad? Perdón. Oye, Emiliano, yo tengo una curiosidad. Cuando tú hacías clown y estudiabas danza y había como de repente, parecía como dos mundos aparte, ¿no? ¿Qué pensabas como clown de la danza y qué pensabas como bailarín del clown y cómo llegas al final a juntar estos dos mundos para crear pues todo esto que ahora propones? Pues mira, yo quería bailar, era así lo que más quería en la vida y cuando empecé a bailar, sobre todo el ballet, me pareció algo como muy bello, pero contenido en algo que me torturaba mucho, porque era bailar el Lago de los Cisnes cada año, el Cascanueces cada diciembre, era digamos que volver a las mismas creaciones. Entonces mi espíritu más hacia anarquista y quizá creador, me decían, no, es que aquí tú en eso no vas a poder crear, tú vas a poder crear en el mundo de los payasos, porque ahí todo se vale.
Y entonces empecé a hacer algunos sketches y algunas piezas que tenían que ver incluso con bailarinas de ballet. Hay un sketch que me gusta mucho, que tiene que ver con la estatua, ¿no?, de Jean Lecoq, que es uno de los ejercicios más poderosos de la mima corporal y que tiene que ver con toda esta cuestión del gesto y las miradas, las intenciones, el acompañamiento con la música. Digamos que encontré yo también en ese momento yo empecé a estudiar sobre las pantomimas y las mimas que hacían en la escuela de Jean Lecoq. También estudié ahí, se cruzaron algunas cosas también de Marcel Marceau y me pareció que el movimiento te llevaba a explicar cosas que las palabras no podían y que realmente era como hacer una poesía y que la podía entender cualquier persona en el mundo, aunque no hablara tu propio idioma, porque el idioma estaba más allá, o sea, el lenguaje estaba contenido. Entonces sí fue una batalla fuerte, bailé con algunas compañías de danza, sí lo hice, viajé a extranjero y a Europa con algunas compañías de danza y cosa que me divertí mucho, la pasé increíble, pero definitivamente no me imagino haberme quedado en esa vida. Me encanta ver danza, me encanta ver danza contemporánea. Ahora mismo, pues este año fui jurado de jóvenes creadores de danza, y me encanta la teoría de la danza, ¿no? Cómo se mueven todos los patrones ahí, cómo se genera la reverencia, pero mi vida de payaso es mi vida, es la vida más divertida que he podido elegir. Hay como una especie de trabajo, lo hablábamos el otro día con Pilar, como una especie de trabajo filosófico en el cuerpo. A mí siempre me ha parecido que los bailarines son filósofos al final, hacen un trabajo bien profundo de reflexión y van descubriendo cosas de sí mismos a partir de estar explorando el movimiento. Y me parece que en el clown hay un poco de eso también. No sé si ustedes coinciden conmigo, ¿no? Yo creo que el cuerpo es un gran instrumento para la poesía, ¿no? Sin duda, tiene un sentido poético muy profundo y coincido así totalmente que a mí me gusta, de hecho, nosotros cuando preparamos a chicos para la escena, cuando estamos haciendo una nueva producción, siempre hacemos casting con los bailarines. Prácticamente pocos actores o poco gente que viene del mundo del clown directamente entra a trabajar con nosotros así, porque el tema del cuerpo, la corporalidad, el momento de mover o sea, es que hay algo ahí muy especial, ¿no? O sea, digamos que el bailarín entiende el mundo desde el cuerpo y es eso una clave muy especial para sublimar. De pronto ves a alguien caminando en la escena y ves un payaso, pero con un entrenamiento de bailarín y de pronto tiene todo ese virtuosismo, pero a la vez puede ser tan torpe que es muy bello, que de pronto el cerebro hace... debería ser, o sea, es virtuoso, pero a la vez no es virtuoso, pero a la vez, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué se mueve así? Y eso es algo que me gusta mucho, por lo menos en Triciclo Rojo lo hemos conservado todas las piezas y es algo muy bello, una manera muy, no sé, muy provocadora en la escena y creo que también esa parte de la danza, la poética, conecta mucho con las niñas y niños. Para mí el cuerpo es lo más inteligente que tenemos, ¿no? El cuerpo tiene una inteligencia superior a la razón para mí y creo que lo que tiene un bailarín es que se dedica todos los días a descubrir esas capacidades que tiene la inteligencia de su cuerpo, ¿no? Creo en lo personal que un bailarín se vuelve virtuoso en el momento en el que ya deja de pensar en todo esto que aprendió, se transforma en una sin razón y el cuerpo simplemente habla, ¿no? Y se manifiesta. Entonces creo que en relación a lo que planteas de la danza como una filosofía, del bailarín como un filósofo, se logra justo porque si permites que tu cuerpo hable por sí mismo y que se manifieste por sí mismo, es cuando por fin lograste conectar con la mayor fuente de sabiduría que tienes como ser humano, ¿no? Y más los niños o estas personas que no están tan instaladas en el uso de
de lo que decíamos la otro día que platicamos, de esta sin razón, ¿no? De esta estupidez de la que hablaba el Jeff Johnson del clown, si se conectan como los niños con esta libertad que tienen de no usar tanto el razonamiento social sobre todo, entonces liberan esta energía sabia del cuerpo y de su movimiento. Entonces, sí, yo también sí creo que es poesía, que el cuerpo es poesía, es filosofía y es sumamente sabia, ¿no? El cuerpo es sabio. Y hay otra cosa también que ustedes exploran, que es bien interesante, que es la plástica. Es decir, no solo es el cuerpo, no solo es contar una historia, sino también que se vea una historia. Visualmente hay todo un trabajo y una construcción de personajes también a partir de lo visual. ¿Cómo es que han llegado a poder establecer algo que a mí me parece que es muy difícil? Una plástica que los identifica como artistas, como compañía, y que uno los ve y sabe que son ustedes y no son otros. ¿Cómo han llegado a eso? Sabe que somos nosotros y no somos otros, sí, dices. Sí, está padre esa frase. Yo creo que más bien desde el inicio, bueno, también tienen que ver un poco cómo... Yo fui a un CEDART, yo estudié en un CEDART en la prepa de Bellas Artes y el tronco común es Abril también. También fuiste. Tú sabes bien cómo es un CEDART. Entonces, y sabes bien todos los elementos que te mezclas, ¿no? Entonces, estás sentado al lado de alguien que está haciendo una pintura, que está trabajando el color, alguien que está lleno de vida, ¿no? Entonces, creo que para nosotros eso fue vital. Desde el momento en que hicimos un dossier, el momento en que ocupamos, por ejemplo, cajas de cartón y ocupamos una animación con mucho color, fue el contraste entre lo más sencillo y pareciera como lo más elaborado. Hace 10 años, ¿no? Y que nos tardamos en los renders como 3 o 4 días sin dormir. Ahorita lo hacemos en unas 8 horas. Pero eso fue algo que despertó mucho en Triciclo Rojo, fue una identidad, fue algo que nos emocionó mucho y aunque no, o sea, había, ¿cómo decirlo? Como que siempre han estado acompañados esas cosas locas, ¿no? Cuando hicimos Patafísica Radiofónica, queríamos que el piano se destruyera, queríamos que los personajes tuvieran una paleta de color que fueran personajes, de estos personajes que quieres, con los que quieres volverte amigo de esos personajes, ¿no? No que fueran esos personajes de miedo. A mí muchas veces me dan miedo los clowns. Y digo, ay, mamá, y quiero salir de la función, ¿no? Y a veces los veo en fotografías y digo, ay, qué miedo. O sea, y pueden ser, hay payasos como Grok, no sé, o sea, lo ubican. Grok es un personaje increíble, así un clown increíble, pero es un personaje que da miedo. O sea, yo lo veo y digo, no, ahí a los hermanos Fratellini, o sea, los clowns de, no sé, del cine italiano son así de, ¡ay, qué miedo! pero Triciclo Rojo más bien fue hacia el otro lado, ¿no? Fue hacia ese lado en el que los sueños se revelan, pero de una manera muy, muy amable, muy poética. Es como cuando ves un sueño mucho más surreal, en donde el color, la rosa que sueñas es roja y está derramando color. Así veo Triciclo Rojo, ¿no? Esa ha sido una constante y que nos distingue de muchas producciones. Y el primer reto que yo tuve de producción, me acuerdo súper bien, y fue desde el principio. Emiliano viene con Historias en Meplan y Vuelo y dice, oye, es que justo esta escena me la imagino yo caminando y una ciudad detrás de mí moviéndose. Y pues yo hizo cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pues eso es una animación. Y así empezó la aventura de estos escenarios y personajes animados. Me gustaría que esta ciudad se moviera mientras camino. Creo que eso ha marcado mucho también esta plástica general de las funciones de las obras de Triciclo Rojo, que hacen que sea como esta caricatura en 3D, que los niños se identifican mucho con esas gráficas, con esos lenguajes tecnológicos también, y con esos colores y esas formas, ¿no? Entonces creo que fue prácticamente desde el principio, ¿verdad, Emiliano? Que se fue construyendo así. Sí, eso fue porque veía mucho las caricaturas también.
Con razón tienen Tomillero. como esa justo balance entre lirismo y travesura, ¿no? Que es súper atractivo de verlos, porque tienen una energía muy fuerte, pero perfecto el movimiento y no es, como bien dicen, pues es algo poético, es lírico, pero no tendiente a la melancolía, sino al juego. Y creo que es un gran hallazgo que tienen ustedes. Sí, por ejemplo, en Lumi, en una obra que tenemos de la última que hicimos, de las últimas, hay una secuencia en un colchón, ¿no? En donde estamos como quitando a alguien del colchón, que es un colchón donde estamos dormidos, ¿no? Y entonces de pronto se vuelve toda una secuencia mucho más acrobática de soluciones que la gente no espera, que los niños no esperan y que yo como niño quisiera vivir. O sea, me encantaría a mí armar un desastre con un colchón así, ¿no? En mi casa, ¿no? Seguramente muchos niños cuando regresan después de ver esa función se suben a su colchón y empiezan, porque, pues, sí, o sea, es parte de, pero sí, sí o sea, tienes, o sea, hay esa razón, sí es cierto que hay esta travesura metida también, ¿no? Ya me brinqué la barda, chin, perdón, otra vez regreso, y otra vez, y ni modo. Eso genera mucha complicidad también con los niños, ¿no? O sea, lejos de marcarles el no hacer esto, es como, jajaja, yo también lo hago, ¿no? Como lo Sí, como no, sí, sí, de hecho es provocar para que lo hagan muchas veces. ¿Vas a comentar algo, Abril? Sí, quería hacer una pregunta, pero si quieres, No, tú primero. ¿de dónde parten sus procesos? Por ejemplo, ¿tienen un guión? ¿Es como a partir de escaletas, ideas, historias? ¿Cómo van construyendo de 0 a 100? Pues más bien de 0 como a primero llega el 60. nombre. Primero llega el nombre de la obra, eso es lo primero que queda claro. Se va a llamar tal, no sé de qué se va a tratar de pero se va a llamar tal. Sí, esa es la manera en la que, pues, no sé, o sea, hay muchas maneras de crear, ¿no? Yo creo que cada quien está loco en sus maneras y cree que son las preferidas o ideales para crear, pero en el caso de Triciclo Rojo siempre llega el nombre, llega el nombre del personaje y el personaje empieza a nacer y con digamos, como esta creación del personaje empieza a desarrollarse su mundo y empieza a desarrollarse sobre todo como sus poderes, sus virtudes y también sus faltas, también lo que no ha logrado, también sus tristezas, también lo que ha perdido, también su sueño. Yo creo que más bien siempre el personaje nace al lado del sueño, de su alto ideal, y es el alto ideal lo que plantea todo lo demás y sus conflictos. Entonces es muy bonito porque una vez que tienes a un personaje, tienes mil historias, ¿no? O sea, una vez que tienes tu acta de nacimiento, ya puedes sacar tu pasaporte y tu IFE después y lo que quieras, pero tienes ya tu universo. Es como esta idea de la cábala en la que cada persona tiene un destino en particular o que que incluso está aderezado con lo que vivió en otras vidas, ¿no? Entonces me preguntaba yo al principio, hace años, me decía, si el mundo estuviera lleno de puros payasos, o sea, imagínate que todo el mundo fuera payaso, o sea, pues mi papá es un payaso, mi mamá payasa, mis hermanas payasas, mis hermanos payasos, mis primos payasos, los políticos payasos, todo el mundo fuera un payaso, ¿no? O sea, imagínate ese mundo. Entonces, creo que así es la pregunta también cuando escribo una historia, es cómo me imagino a todos los demás payasos y cómo esos demás payasos van a provocar en el mundo y van a construirse en esa poética. Y después ya viene lo más complicado, que yo creo que lo más complicado es elegir los conflictos. Cuando eliges los conflictos es lo que te va a dar la trama, te va a dar el ritmo, te va a dar el color del personaje, te va a dar el conflicto y su resolución siempre definen al personaje. Entonces eso es muy difícil porque yo creo que sí puedes encontrar mil problemas para un personaje. Si fueran todos payasos en tu casa, habría guerra de colchones todos los días, seguramente. No, un poco más, habría más. O ya no habría colchones, quién sabe. Con lo que dices, me surge una duda. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es
la creación del personaje del clown va a partir de esta idea de historia que tú vas generando y ya a partir de ahí la gente que empieza a trabajar con ustedes lo construye, digamos, más o menos como si fuera un guión teatral, o ya con la participación de los que van a integrar el elenco se va construyendo estos personajes. No sé si mi pregunta es clara. Sí, 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 más bien esta correlación con el intérprete, con el clown, ¿no? Quien interpreta. Muchas veces, por ejemplo, para la definición de los personajes, tengo como cosas, como por ejemplo, en Lumi hay un personaje que es la sonámbula, que es Chichi, y Patti le puso el nombre, ¿no? Entonces yo decía, no sé cómo se puede llamar este personaje, es un personaje que se despierta sonámbula, siempre tiene las ganas de limpiar todo, trae un trapito y va limpiando todo, entonces se despierta y limpia la mesa, limpia el baño, o sea, cuando despierta pues todo está limpio, ¿no? Que es como el sueño es el sueño de ese payaso, ¿no? Es como que tiene esa... Un poquito. Y pues también tiene que ver muchas veces con las fijaciones de uno, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en eso soy como muy picky, yo me baño 3 veces al día si sudo, después del ensayo me baño, bla, bla. O sea, son cosas que creo que tienes que ir buscando de los personajes y que también se pueden hablar de ti. Pero, por ejemplo, con Patti, en ese momento, incluso unas secuencias, siempre la estábamos improvisando. Yo creo que también hay un momento en el que y me parece el momento ideal de los intérpretes de los payasos en escena, que es que podamos cambiar el guión en el momento en el que estamos en escena. Y que si aparece algo nuevo, porque en ese momento la mente se conectó con algo que trascendió la escena y que no estaba marcado en los trazos, pero si sucede ese hallazgo, es así, es bello, o sea, es muy, muy bonito. Me acuerdo que uno de esos ejemplos así más bonitos es un día que estábamos en el Teatro de las Artes, Ciudad de México, y estábamos en Patafísica Radiofónica en 3 Cucharadas, y teníamos un mop, entonces yo estaba limpiando, pues limpiaba mientras otros tocaban el piano, era un desastre, así la obra era una así, locura. Pero entonces me acuerdo que metíamos los técnicos entraban para cargar el piano porque pesaba muchísimo, se lo llevaban, pero uno de los técnicos, cuando yo saqué el mop y lo estaba sacando, el técnico cerró la tapa del piano y entonces el hilito del mop se atoró ahí, o sea, y prensó. Entonces yo me quedé así, empecé a limpiar y el público pues se quedaba viendo, pero la gente se llevó, o sea, los técnicos se llevaron el piano y empezó a deshilacharse el mop, o sea, el mop que medía, o sea, no sé, medio metro, empezó a deshilacharse todo así, era como... Era, o sea, de verdad un gag increíble, o sea, fue como de, como quién se le ocurrió eso, ¿no? Y además que funcionara de manera perfecta cuando no estaba planeado, o sea, era algo que sucedió así, que, o sea, yo me sorprendí en la escena y además me moría de la risa y el público, bueno, o sea, se deshacía de la risa de lo que estaba pasando, o sea, el mob, por supuesto, quedó pelón, o sea, no le quedó ni un pelo, y y pues fue algo... Lo descontaron del pago final. Del pago final, pero eso, por ejemplo, buscamos la manera de replicarlo, ¿no? Entonces ya cada vez que lo presentábamos, hacíamos que se replicara ese efecto. Entonces, yo creo que el actor, el clown en la escena de Triciclo Rojo debe estar listo para improvisar y debe estar listo también para tomar riesgos. Cuando toma riesgos en escena, se abren muchas puertas que a veces no te imaginas. Y también tienen que estar listos para trabajar con el ego, porque muchas veces cuando tú conectas con el público y quieres hacer reír y reír y reír y reír, puedes dejar solos a tus compañeros. Entonces tienes que hacerte hacia atrás, tienes que, aunque el público se esté riendo y riendo y riendo, tú tienes que encontrar ese equilibrio también con los demás y con la historia, ¿no? Es algo que ha costado mucho trabajo hacer, y que hemos aprendido con los años, ¿no? Con los años ha sido esa práctica en escena para que sí haya risas, pero la historia se siga contando. Y si encontramos algo nuevo, suceda, y que sea mágico, pero que no nos limite, ¿no? O sea, es un equilibrio muy especial. Yo creo que es difícil, pero sí sucede en escena. Les voy a contar un secreto. En varias funciones, por ejemplo, y me acuerdo mucho en las que tuvimos una temporada en el Festival Santa Lucía en Monterrey, donde el niño se metió al escenario, que claro, nos empezamos a dar cuenta que en la mañana los niños traían una energía porque venían de la escuela y en la tarde traían otra porque venían con la familia, etcétera. Entonces tuvimos que empezar
a modificar el ritmo de la obra, porque si no en la mañana perdíamos a los niños porque se hacía muy pesada la obra, etcétera. Entonces ya llegamos al punto en el que esto que dice Emiliano de arriesgarse a cambiar el ritmo, a cambiar la historia en el momento en el que ocurren las cosas, e improvisar, nos pasaba que 5 minutos antes de entrar a escena nos reuníamos y decíamos, ¿y ahorita cómo va a ser la función? Y empezábamos a hacer cambios a la obra 5 minutos antes de entrar. Entonces Emiliano decía, no vamos a hacer esta parte, vamos a hacer de aquí a aquí, nos vamos para acá, y entonces contamos, y ahora mejor nos subimos para acá, y se organizaba la función entera 5 minutos antes de entrar, y cada función era diferente. Entonces eso también a nosotros nos hizo de un callo para no tener el miedo, ellos desde el escenario, yo desde la cabina. Si ellos me llegaban a cambiar la historia, pues yo ya sabía, o sea, yo ya estaba prevenida a brincarme todas las luces o regresarme o cambiar el kit de audio, porque yo ya sabía que ellos pueden hacer eso, ¿no? De repente, ya se brincaron toda una escena porque lo decidieron en el momento, ¿no? O a veces hasta me llegaba en audio, Pili, que no van a hacer tal escena. Entonces a modificar los audios, a modificar las animaciones porque se brincaron 5 minutos de obra, ¿no? Entonces creo que estamos muy acostumbrados a improvisar y también a hacer las funciones adecuándonos a quienes tenemos en el público y en qué momento del día está el público. Sí, a mí me gustaría que nos contaran sobre la caravana del elefante polar. Es un proyecto que me ha llamado la atención y quisiera que nos contaran de qué va, qué es lo que hacen, por qué surgió, etcétera. Bueno, yo nada más quiero decir algo sobre la espontaneidad que de pronto leí por aquí, que es cómo sostener la espontaneidad, ¿no? Y creo que la espontaneidad se sostiene desde la preparación del clown. El clown debe estar listo siempre para ser espontáneo y ocupar el primer plano, pero así como estás en el primer plano, tienes que ir hacia atrás, tienes que ocultar. Y para eso sirve un ejercicio, por ejemplo, de perder el foco. Y eso funciona mucho cuando vuelvan a verse todos en equipo ustedes, en Pulpo, hagan este ejercicio en el robar el foco y perder el foco. El ejercicio de robar el foco es el ejercicio más difícil que hay, pero el ejercicio de perder el foco, o sea, que pierdas el foco, que no te estén viendo, es algo que es de verdad de risa plena, porque quien gana el foco lo gana naturalmente. Entonces, inevitablemente, aunque lo quiera perder, pues va a ser un reto perderlo y lo van a seguir viendo todo el tiempo, ¿no? Es algo padre. Sostener la espontaneidad es algo que yo creo que es ya un momento. No, yo no diría de práctica, diría de claro, siempre. Se vuelve espontáneo porque la práctica ya te hizo llegar a esa libertad. Sí, sé libre, sí, mantente cambiando y cambia. Y cuando te sientas cómodo con algo, cambia. O sea, no, y siempre llegas a las reuniones y cuentas los mismos chistes, no, cambia el chiste, cambia los chistes. Entonces eso, o sea, es una práctica diaria, ¿no? Creo que es algo que puedes hacer también. No estás de la escena para practicar tu espontaneidad. Lo que he visto también en cada función, lo que ustedes hacen en escena también funciona mucho cuando alguien dice algo, ¿no? Cuando sucede algún error, integrarlo como si fuera parte de la historia. Nos pasó, y esto está buenísimo, un día en el Teatro de la Ciudad de México. Emiliano tiene el principio de Vagabundo, tiene un solo en proscenio con el telón cerrado, donde... Me montó el director. Se lo montó su propio director. Me lo montó mi director. Está regando una semilla y entonces toma vuelo, va hacia atrás y corre para echar el agua, ¿no? Y corrió, se echó tan atrás que se le acabó el escenario y se cayó, ¿no? Pero claro que no era parte de la obra, se cayó del escenario y estaban ahí los buffers, ¿no? Creo, el subwoofer del teatro estaba ahí, era enorme, y él quedó entre el subwoofer y el escenario así, ¿no? Sí, se quedó ahí clavado. Entonces empezó a jugar. Claro, la gente estaba atacada de la risa porque pensó que así iba la obra, ¿no? Pero yo creo que hasta él mismo se sorprendió porque obviamente no esperaba caerse, pero ya que estaba ahí, aprovechó el momento y empezó a jugar con el hecho de que se había caído, ¿no? Entonces también a nosotros nos tenía atacados de la risa porque por un lado dijimos, ¡se cayó! Y por otro lado empezó a jugar con eso y ya nos tenía riéndonos a nosotros mismos. La gente pensó que había sido intencional, ¿no? Que era algo
que formaba parte de, pero el hecho de que él haya aprovechado, chin, como el bailarín, la regué y me caí, y que sea evidente, chin, me caí, más bien fue me caí, pero no se preocupe, ¿no? Forma parte de la obra, ¿no? Y creo que la espontaneidad viene de eso, de saber aprovechar la fatal caída. La caída fatal. Bueno, y con la caravana del elefante polar, surgió hace, ¿cuánto surgió? 2000, como 2000. No, 12 fue la primera. 2012. Y realmente también es que surge porque después de viajar mucho tiempo por el país, nos damos cuenta que de pronto pues los foros para niños, niñas eran muy chiquitos. O sea, de pronto el festival era un festivalote con escenarios increíbles y el foro para niños era muy chiquito. Entonces empezamos a idear pues justo este escenario inflable. Costó mucho tiempo para volverlo una realidad porque pues costaba mucho dinero, conseguimos algunas subvenciones, convencimos a mucha gente de que la movilidad era la onda, tururú, tururú, y, y entonces pues nos arrancamos a esta gran aventura. Yo creo que es una de las aventuras que más nos ha implicado energía, trabajo y también yo creo que más desdichas y más dichas, ¿no? O sea, cuando te enfrentas a un proyecto tan grande, te das cuenta que cuando llegas a, por ejemplo, o sea, no olvidar Chimalhuacán o ciudades como Santo Reyes, Nopala, la Sierra en Oaxaca, u otras ciudades, ¿no? Que también son muy peligrosas en Nayarit, así levantando todo, o sea, en medio de un campo de tierra, levantando todas las cosas del escenario para irnos a eso de las 10 de la noche y teniendo como unas 15 camionetas más o menos ahí esperando que nos vayamos, ¿no? Porque son las camionetas del grupo en turno, del grupo maligno en turno. Eso no sé, o sea, no se me puede olvidar, porque realmente también nosotros somos una compañía que somos una compañía, o sea, somos unas personas que quieren hacer el arte, que viven en el arte, que viven en el clown, que viven en la escena, pero no somos ni una rama del gobierno dedicada a eso porque es su deber constitucional, ni una universidad que tenga un desarrollo de un programa así, o sea, no somos este ente. Y de pronto, muchas veces nosotros, incluso a veces no reconocemos que nos hemos cruzado un poco y que eso a veces suena como si fuéramos pues una institución de pronto, ¿no? De ese festival, o sea, que se volvió enorme. Pero realmente pues ha sido un festival, una caravana que tiene mucha humanidad, que tiene mucha trascendencia y que tiene también muchas fallas, muchos errores, muchas cosas que fuimos aprendiendo en el camino y que también pues es un modelo que hoy funciona en todas partes de México con la movilidad, ¿no? Hoy los gobiernos estatales, el federal por supuesto, le apuestan mucho a que las compañías viajen, ¿no? A que los festivales, incluso ya es como un poco parte de la política de acción en la que los festivales deben viajar, ¿no? También, o sea, deben difundirse, ¿no? Llevarse a otras comunidades. Eso la inclusión en ese sentido está hecha. Y nos enorgullece mucho también haber formado parte de ese momento en el que no estaba, ¿no? Hecha. Y ahora también nos preguntamos mucho, Pili y yo, cómo hacer la caravana en este momento, o sea, bueno, por supuesto en pandemia no, pero volverla a activar, pero cómo tendría que activarse y cómo tendría que cambiar para que vayamos a esos lugares, sea autosustentable y se autosostenga y que además nos dé esa paz como seres humanos, que no te mantenga preso de un viaje en el que vas así en una vorágine, porque es una vorágine. O sea, Pilar, no sé, o sea, Pili, pronto como productora llegaba a las 12 de la noche y se iba a las 4 de la mañana el otro día, ¿no? Imagínense los técnicos y todo el mundo así. Era, o sea, una locura total. Bien, Pili. Bien por ti. Y sin drogas lo logré. Creo que estamos solos, Pili. Bueno, Sí. pues, por ahí, no sé si Fabio tenga, o sea, en su pregunta ya está contestada o su pregunta era más amplia y quiera preguntar algo más para después leer la pregunta.
Ajá, para Vale. después leer la pregunta de Bárbara. Y si alguien más quiere preguntar, pues este es el momento en que puede ir anotándola en el chat para que le demos el micrófono y haga su pregunta. Sí, bueno, muchas gracias por este encuentro. La verdad que es muy interesante, muy rico y esta experiencia es realmente, a quien haya organizado esto, felicitaciones. Sí, la pregunta tenía que ver con eso, ¿no? Entre lo rígido de la danza, yo creo en esto que está contando de la necesidad del lenguaje corporal para el clown es fundamental, ¿sí? Poder llevar esa estética a lugares que no tienen acceso a eso, ahí donde el payaso, el clown, se vuelve revolucionario, ¿sí? Pero pensaba esto de cómo sacarle cierta rutina escénica, porque el teatro es rígido, la luz, a dónde va, a dónde viene, la proxemia, quién entra, quién sale, y el clown en todo eso es como que lo desarma todo el tiempo, ¿no? Sí, Pero hay una sí. historia que contar. Sí. Y por ahí cada función es distinta, y para que los vivencian es única, y siempre es así, pero el clown sabe que hoy salió por un lado que no salió ayer, o hoy a la mañana. Entonces tenía que ver con eso, ¿no? Cómo permitirse desde la licencia del clown, con lo estructural de la danza, con las normas de juego de la teatralidad. Bueno, es que también ahí justamente tiene que ver el entrenamiento, ¿no? Y la práctica que se vive. Porque, y creo que la energía, por ejemplo, muchas giras, antes de entrar a escena, provocaba a los compañeros payasos, antes de entrar a escena, ya teníamos un pique, ¿no? Porque de pronto estábamos así, a punto de entrar abrazados, el público ya estaba listo, y en ese momento sacar el agua y de pronto ¡fu! Chorreaba a todos, y en ese momento era como, ya empezó la función, ¿no? Va y corre. Entonces, también transgredirnos ahí, digamos, nos permitía quitarle lo rígido de esta sensación de, oh, ya llegó el público, en el público llegó alguien que me puede dar más funciones, que siempre da mucha lata eso. Alguien que viene muy especial a ver la función, porque, no sé, son cosas que debes olvidarte, porque no pueden afectarte para la escena. Entonces, creo que en el momento de entrar en otra dinámica de pique, de tensión, fuera de la tensión, tu mente entra en una libertad total y la acción en escena se vuelve mucho más pura, puedo decir. Como si el bailarín que llevas dentro entonces se liberara y entonces ya no tienes que bailar como, por ejemplo, aquí tenemos algunas claves, ¿no? Y eso es muy importante. Con el ingeniero de audio, todos los cues de sonidos, ¿no? O cosas que hacíamos, o si tomaba agua, o cosas así, de pronto que se nos ocurre hacer a los payasos, todos esos cues estaban sueltos. Y todos esos cues estaban en la consola y teníamos entonces un botón para cada cue, que el ingeniero de audio ya sabía cuál era. Entonces, podemos nosotros cambiar la secuencia, digamos, de la historia, pero al final contarlo con los mismos elementos. Y el ingeniero también es un clown, que se está volviendo clown porque también está caminando contigo, ¿no? Así como Pili en la iluminación, bueno, Pili además de ser productora hace toda la parte de iluminación. Entonces, y a veces también hace audio en algunas giras de donde viajamos muy pocos. Entonces, tienes que entrar a la lógica del payaso, del clown, y tienes que, además, o sea, por ejemplo, con los ingenieros siempre hay una relación como así casi como de esos niños que se miran y ya saben, cuando guiñan así el ojo, ya tiene que poner tal música, ¿no? Entonces, ahí eso se logra con la práctica. Yo creo que esa es la única, no sé, el único secreto que podemos tener, y el error, o sea, a veces sí nos hemos equivocado y son errores a veces muy fatídicos, pero pues bueno, o sea, ni modo, tuvo que pasar y después se arregla, ¿no? Entonces sí, pero sí tienes razón, Fabio, con que, o sea, y eso creo que a lo largo del tiempo lo aprendimos también. Mientras seamos más libres en escena, más payasos podemos ser, más genuinos podemos ser, y cuando tenemos secuencias dancísticas, si alguien se mueve del lugar o va para el otro lado, los demás tienen que compensar, ¿no? Entonces también, por ejemplo, trabajamos mucho cuando estamos haciendo una pieza,
en esta lógica de compensar el espacio, ¿no? Si yo estoy allá, tú vas a estar acá y tú estás aquí compensando el espacio. Entonces hacemos ejercicios para compensar el espacio, cambio el lugar y compensamos el espacio. Y analizamos también eso, para que entonces todo el tiempo estén esas premisas antes que el movimiento puro, y que el movimiento puro no se vuelva rígido, aburrido, o ya. También muchas veces haciendo secuencias rígidas, alguno de nosotros se ha caído y se ha patinado, se ha destrozado, y eso pues también produce cambios de ritmo que pues aprovechamos. Y, por ejemplo, al principio, bueno, todos los intérpretes clowns que están en la escena tienen formación de bailarines. Entonces, al principio, cuando llega alguien nuevo o cuando comenzamos como compañía, Emiliano, que ya tenía una formación más de clown, claro, él tenía más esta lógica justo de romper, ¿no? De romper ritmo y volverlo a retomar y subirlo por otro lado. En relación al juego, a la anarquía, y las otras chicas de verdad que se sacaban mucho de onda con él, ¿no? Y ahí se enojaban, al final decían, es que la coreografía era así, 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 tú te la brincaste completa, ¿no? Hiciste otra cosa y te fuiste con el público, y siempre el reclamo, ¿no? Cortaste la coreografía y te fuiste con el público y nos abandonaste y tacata. Cuando ellas entendieron justo, creo que les llevó mucho tiempo, ¿no, Emiliano? Pero cuando entendieron que era justo lo que tenían ellas que soltar, aprender a soltar, ¿no? No importa si la coreografía se pierde, si el momento te pide la oportunidad de explorar algo que sucedió en el público. Cuando ellas aprendieron eso, ya no se sintieron abandonadas, o ya no, o ellas mismas empezaron a provocar también alguna especie de rompimiento en la escena, ¿no? Y a improvisar y dejarse llevar por el ritmo que estaba ocurriendo en ese momento específicamente. Entonces creo que sí ha sido una tarea de tiempo, sobre todo de práctica, como dice Emiliano, que si nosotros tenemos esta historia y tenemos esta coreografía, pero algo sucede, si la sabemos todos aprovechar y se genera la complicidad entre todos los intérpretes, entonces, claro, porque dentro de la misma anarquía hay una lógica también, ¿no? El personaje del clown, a pesar de que tiene esta irreverencia, la irreverencia también tiene su propia lógica, ¿no? Es como vivir en un mundo del absurdo, pero el absurdo tiene la lógica del absurdo, y si te sales a lo racional, te saliste, ¿no? Te cambiaste de lógica. Entonces, creo que sí ha sido una cosa de hacer, de práctica, de liberar y de soltar más que rigidez, yo le llamaría pues como el método, ¿no? Como lo ya practicado. Pues bien, no sé si ya está satisfecho, Fabio. Bien. Bueno, a continuación voy a leer la pregunta de Bárbara porque dice que tiene muy mala señal en su casa. Entonces pregunta, ¿cómo gestionan su laburo para la niñez en comunidades? ¿Dan funciones, dan talleres? ¿Cómo lo enfocan? Y de ahí tiene otra pregunta, que es que si hacen audiciones, ¿cuándo es la próxima? Bueno, el tema de la gestión para las giras y demás ha sido un tema desde el día 1, digamos, de Triciclo Rojo, desde el día 0. Nosotros casi siempre vendemos las funciones antes de que existan, ¿no? Los estrenos. Y eso ha sido, sí, así es. No esperamos que la obra esté hecha para tener un festival o para que nos contraten en algo. Siempre lo vendemos, creamos una carpeta y creemos que así la obra ya existe. Y así también el festival, ¿no? Caravana existió antes de que pudiéramos viajar la primera vez. Y hemos hecho muchas estrategias para esto. Los mercados de artes funcionan muy bien, aliarse a otros festivales, permitir que todo el mundo opine, es muy interesante, ¿no? Que te digan, no, ¿sabes qué? Hazle así, no, ¿sabes qué? Ve a ver a tal persona, mira. Entender de estrategias también de financiamiento, financiación internacional, estar abiertos también a hacer alianzas con gente de compañías de otros países. Por ejemplo, las becas de Iberescena funcionan muy bien para este tipo de experiencias. Creo que mientras más experiencias tengas de ese tipo, vas a poder también como trascender tus propios límites. Yo creo que cuando hay un recurso puesto en alguna convocatoria, tienes que ser capaz de inventarte el proyecto. Aunque en ese momento no lo estés desarrollando, tienes que ser capaz de decir, voy a hacer esto, ¿qué podría hacer con esto?
y entonces tomarlo. Esa es la manera en que nosotros trabajamos, que pensamos qué puedo hacer con este recurso, más allá de, en este momento mi proceso es, dejamos que la realidad nos sorprenda y que interfiera en nuestro propio camino, ¿no? Entonces, si cae un enorme meteorito a la laguna en donde estamos pasándola súper fregón, pues dejamos que todo ese movimiento pues, nos lleve hacia encontrar otros. Entonces, andamos buscando muchas convocatorias, le apostamos a todo, por probabilidad, y lo sabemos Pili y yo, por probabilidad de 10 vas a alcanzar 1. Dice, la probabilidad es de que 3 quizá, pero yo digo que puede ser 1.5. Pero siempre... No ganamos algo, decimos, no hay problema, estamos más cerca por estadística. Por estadística estamos más cerca de ganar y eso te va a permitir que no te frustres por nada, lo que no te dan, no te frustres por nada, si no ganaste un proyecto, si no ganaste otro, no te compares con los demás payasos. Me encanta, por ejemplo, ahora, ¿no? Que podamos compartir y ver a muchas historias de payasos. No intentamos compararnos ni buscar que sus técnicas sean igual a las nuestras, ni convencer, ni adoctrinar a nadie. El financiamiento también, digamos, nos trae esa salud. Buscamos que sea en completa salud, que ningún financiamiento nos ponga tensos porque lo ganamos y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Al contrario, es como seamos libres tanto en escena como afuera. Esa es una de las cosas que buscamos hacer, bueno, más bien una metodología de la que partimos, y de las audiciones, pues vamos a hacer el siguiente año una ópera clown que se llama Santino, El Camino del Mago, y pues seguramente estaremos audicionando cantantes, estaremos audicionando también algunos, gente que haga artes marciales y que haga acrobacia, y que esté haciendo aro también. Vamos a audicionar, bueno, bailarinas. Casi siempre intentamos que haya bailarines y bailarinas, y también, bueno, pues también podemos audicionar clowns, por supuesto. y buscamos que sea una pieza que tenga por lo menos 13 personas en escena actuando en el mundo del clown, y otras 13 personas músicos también en escena, que también va a ser música original para esta pieza. Entonces, bueno, ya se imaginarán, estamos planeando toda una locura. Wow, qué padre, ya imagino. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta que hacer para nuestros amigos de Triciclo Rojo. Hablen ahora. Échenle. Anden. Bueno, yo en lo que alguien se anima, yo quisiera que Pilar nos contara algo que me parece bien importante que hacen, que también lo hemos comentado, que es todo el tema de promoción, todo el marketing del grupo, que no es, o sea, si el trabajo no se concentra solo en lo que pasa en el escenario, sino pues hay una gestión muy importante en lo que están haciendo. Y me gustaría, si puedes compartirnos un poco, si pueden, también tú, Emiliano, compartirnos un poco, pues, cómo diseñan esta gestión del grupo. Bueno, la gestión es algo que hacemos los dos, ¿no? Emiliano es un gran gestor de la compañía y creo que algo que nos ha fortalecido mucho como equipo, como sociedad, a Emiliano y a mí, es que él tiene unas habilidades que yo no tengo y yo tengo otras que él no tiene. Entonces hemos sabido identificarlas y hemos sabido sacarle provecho a eso, ¿no? Definitivamente creo que lo que a nosotros ayudado a mantenernos, a crecer, a sostener, a volver esto un proyecto más sólido es que los dos tenemos por cualidad la fortaleza y la claridad de qué es este proyecto y hacia dónde queremos hacerlo crecer. Sabemos que no es algo que nace de la noche a la mañana, sabemos que no por haber logrado un apoyo o un recurso ya con eso vamos a librarla para siempre, o que solamente por haber sido
una compañía que nos ha ido bien durante mucho tiempo, ya con eso no necesitamos hacer más y ya se nos va a solucionar la vida. Creo que lo que sabemos, y lo sabemos desde el principio, es que hay que dedicarle mucho trabajo, mucho tiempo, hay que tener una fortaleza emocional y mental para enfrentar los problemas y las dificultades y todo lo que implica tener un proyecto. Entonces, Emiliano es muy hábil para las relaciones públicas con ciertas personas, con ciertos grupos, ¿no? Con mucha facilidad para acercarse a grupos empresariales, a inversionistas, ¿no? A instituciones. Yo tengo mucha facilidad para acercarme más a gente que hace, como a los creativos, pues, a compañías, a festivales, como acercarme a gente que hace la parte técnica, productores, difusores. Entonces creo que estos dos universos en el que yo me muevo más y en el que Emiliano se mueve más, hemos logrado encontrar como un match perfecto para poder aterrizar proyectos, ¿no? Entonces, Emiliano se le ocurre una idea, oye, mira, es que ¿por qué no hacemos tal? O de repente yo encuentro una beca y le digo, mira, Emiliano, podemos aplicar a esto, y él dice, ¿y qué tal si lo hacemos así? Y yo conozco a tal, y yo puedo hablarle a tal, y se va armando el rompecabezas, ¿no? Entonces, creo que la pieza clave, como había dicho Emiliano, es que le entramos a todo. Entonces, no nos detenemos a esperar, no nos detenemos a quejarnos, más bien tratamos de buscar todo el tiempo soluciones. Entonces, a ver, hoy qué podemos hacer. Bueno, se abrió esta convocatoria, tenemos 3 días, pues nos ponemos 3 días a no dormir a veces, a hablarle a todo el mundo, a presionar, a pedir becas, cartas, a pedir, necesitamos un espacio, a ver, tú a quién conoces, ahorita le hablo, no, dijo que no, a ver, a otro le hablo, o sea, entonces creo que algo que ha hecho fuerte a Triciclo Rojo ha sido que hemos encontrado una manera de trabajar en la gestión, una manera de trabajar en la proyección de la compañía, por ejemplo, en este tipo de dinámica de hablar de la compañía, de conocer gente, de acceder a todas las entrevistas, de todo eso nos ha ayudado mucho pues a fortalecer la plataforma, ¿no? O sea, crear de verdad una plataforma que nos ayude a brincar al siguiente paso, pues creo que es eso, no dar por garantizado que ya lo tenemos, que ya la hicimos, sino que sabemos que tenemos que crecer cada vez, sabemos que tenemos que volver a empezar de cero en cada proyecto que hagamos, sabemos que tenemos que, si fracasamos en algo y lo fracasamos en serio, sabemos que tenemos que encontrar la solución y hacerlo mejor la siguiente vez. Y si la siguiente vez nos dijeron que no, bueno, pues ahora hay que encontrar, si no funcionó en el bosque, hay que buscar en la playa, y si no funcionó en la playa, hay que buscar en la ciudad, y así, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? Saber adaptarse, saber moverse, saber aprovechar las actualizaciones. Ahora, si no podemos viajar y no podemos hacer funciones, pues entonces nació Sawatsky, la serie de este personaje que tiene vida en un mundo digital, ¿no? Entonces ahora el lenguaje Triciclo Rojo se fue al digital. Pues eso, ¿no? Tener la oportunidad de diversificar, de pensar no solamente en la escena, sino también en qué otros lugares puede habitar Triciclo Rojo, arriesgarse y entender que implica mucho trabajo, ¿no? Y no solo trabajo, sino además mucha fortaleza y mucha certeza de que lo que estás haciendo es de verdad lo que quieres hacer, porque si no te puedes romper muy fácil, ¿no? Y te puedes detener y puedes soltar fácilmente porque requiere de constancia, esa que no todo mundo conoce. No sé si quieras decir algo más, Emiliano. Triciclo Rojo, ¿no quieres decir nada? ¿No? No, ya todo lo dijiste, Pili, bien Nos, hecho. nos dejó en suspenso. Bueno, entonces vamos a pasarle el micro a Fred Lanza, que tiene una pregunta. Hola, buenas noches. Saludos, pues ha sido muy interesante todo lo que hemos estado escuchando de su trabajo, ¿verdad? Yo no les conocía y ahorita pues en lo que los escucho he estado viendo y se mira muy, muy bonito. Yo tenía una pregunta, ¿no? Que ya días me anda sonando en la cabeza y al ver que ustedes combinan pues la danza con el clown, ¿no? Es muy interesante y me pregunto yo, en un espectáculo de clown, ¿parten más a partir del texto o de la acción física del mismo personaje?
o cómo valoran esa vuelta para empezar a crear, pues por ahí andaba no sé si está clara la pregunta. Sí, sí, está súper clara. Y qué buena pregunta. Mira, muchas veces cuando nosotros empezamos a crear, bueno, en el hacer de la compañía tenemos prácticamente 12 obras y una que para Pilar no existe, porque fue horrible, dice Pilar. Tengo que decirlo. Normalmente entramos depende de lo que queramos contar, ¿no? Y hay veces que una pieza o la construcción escénica empieza con un movimiento o con una secuencia de acciones. Y a veces esa secuencia de acciones incluso no tiene sentido, pero tú sabes que ahí estás contando algo. Yo creo que el texto, al principio también, esto trabajamos con un clown francés, François Duregne, que lleva viviendo muchos años en México, y lo invitamos para ir escribiendo la pieza juntos. Y yo me di cuenta que no funcionaba porque al final cuando terminábamos el texto que habíamos creado juntos y que estábamos de acuerdo, que contaba una historia y que era muy claro y que eso funcionaba escena 1, escena 2, cuando yo empezaba a montarlo, no funcionaba. Entonces yo quitaba todo el texto y ponía acciones que tenían que hablaban mucho más para mí que el texto. Entonces ahí me confrontaba con todo el equipo porque decían, bueno, es que en el guión está esto. Entonces, pero yo decía, es que eso no va a funcionar si lo monto así. Entonces creo que tú como director, como creador de un proyecto, de un solo, tienes que permitirte la sensibilidad y la exploración para saber si lo haces con el cuerpo, hazlo y crea algo. Y si sientes y tu feeling te dice no es por aquí, dale a esta construcción desde otros elementos, que puede ser incluso voz en off, que pueden ser a lo mejor la traducción de una ballena, y tú haces la traducción y todo el mundo entiende que estás hablando otro idioma, pero puedes jugar con lo que tú quieras, ¿no? Muchas veces en los guiones escritos yo dejo unas partes en las que digo esto es danza. O sea, esto no lo puedo explicar con la palabra, solo es acción y es danza. Y muchas veces me pasó que yo tenía las escenas armadas y de pronto en medio tenía las transiciones, que es un nombre muy malo, muy pobre para designar esas partes de la creación, porque esas partes a veces se vuelven mucho más importantes que la propia escena. Entonces, aquí yo creo que ni tampoco es encontrar un equilibrio, porque muchas veces no funciona así, sino que la mitad de esto, la mitad de aquello, sino más bien tienes que ser libre y tienes que dejar que fluya el final. Creo que la mayor parte de las veces yo tengo claro cómo va a terminar una historia y cómo va a empezar. Y entonces, si tengo claro el final, empiezo a montar el final. Y monto el final y aquí digo, y aquí entran y lo matan y su corazón sale a 100,000 pedazos, pero de pronto se despierta y en el sueño, ¿no? O de pronto aquí entra y no lo encuentran porque el personaje o sea, empiezas a decidir eso que va a pasar al final y eso es muy bello porque si llegas a ese final es como si llegaras al final de tu vida y empiezas a construir tu vida hacia el día que naciste, va a ser mucho más fácil, ¿no? Bueno, por lo menos para mí es así y me brinco todo, o sea, si necesito ir a la escena 1, voy a la escena 1 y después escribo otra escena y se me ocurre algo que a nadie le importa. Y a veces tú estás trabajando con muchos creativos, eso nos pasa ahora en estos tiempos que queremos hacer una mesa redonda, trabajar con muchos creativos y les cuentas algo que para ti es un hallazgo increíble y que dices, ya lo vi, tal, y lo cuentas y a nadie le parece que sea un hallazgo importante. Pero esos hallazgos, yo te digo que los conserves, los guardes para ti y que en el momento en el que tú estás construyendo, si algo de eso funciona, ¡pum!, sácalo, ahí ponlo. Entonces, cualquier cosa que alguien te va a decir, te diga no va a funcionar o algo, pues tú ponlo a consideración del público y el público va a demostrarte si funciona o no funciona. Eso es lo que hemos hecho con la experiencia y pues ha sido muy bello, ¿no? Porque muchas veces antes del estreno estamos así jalándonos los pelos porque así, no, es que no estamos a entender, es que aquello. Pilar afortunadamente es muy respetuosa con eso, aunque... Siempre los estrenos estamos así.
Pilar es muy respetuosa con eso, pero, pero también en el momento de la creación del guión es muy cruel, ¿no? O sea, de pronto dice, esto no funciona porque mira la historia así, por todas las referencias que tiene. Además, Pili es comunicóloga y además tiene una gran pasión por el cine. Entonces, eso hace que la manera de contar, bueno, y también por escribir, entonces hace que la manera de contar sea una visión también desde otra perspectiva. Y eso es muy poderoso porque a mí a veces me ayuda, pero a veces no me ayuda. A veces me mete más en problemas. Porque intento entonces quedar bien con la explicación que me dio Pilar para llegar a esto y sé que no funciona. Entonces yo, en lugar de decirme no funciona porque yo sé que no funciona, tengo que saber cómo funciona aunque no funcione. O sea, aunque no funcione en la escena, tengo que encontrar la manera que eso funcione y que yo me explique y diga, bueno, entonces ya le puse la sal que me dijeron que faltaba. Y ahí me voy a obligar yo a ser mucho más contundente en la escena y mucho más creativo y volver la escena mucho más poderosa, ¿no? Eso creo que es una práctica y también se puede volver una batalla. Totalmente. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por tu pregunta. Pues, bueno, también tenemos a Marjorie, que tiene más que una pregunta, una intervención que hacer. Entonces, Marjorie, vas. Podía, solo que no tengo buen internet. Pero bueno, espero que llegue. Que bueno, quería felicitarlos porque es como un súper equipo. Sé que están así como bien engranados y creo que es de lo que es el trabajo. Yo soy clown de hospitalario y apenas estoy iniciando. Llevo aproximadamente 5 años y siento que todavía me falta muchísimo camino por recorrer. Pero gracias, saludos desde Venezuela, yo soy Margarita y qué bonito sería tener algún momento un espectáculo de ustedes. Realmente acá en Venezuela no hay tanta cultura como de teatro como la hay. Les puse ahí que yo creo que yo en la vida pasada fui mexicana porque tengo mucha conexión con las personas de allá y me encanta la cultura. Y bueno, en algún momento voy a poder estar allá y poder conocerlos y verlos en las tablas. Y bueno, gracias. Gracias a las chicas por la opción. Muchas gracias hasta Venezuela y qué bonito que tu labor de clown hospitalario. Qué lindo. Qué lindo estar ahora en diferentes partes, ¿no? Argentina y Venezuela y Veracruz y la Ciudad de México. Y bueno, por ahí también Héctor, Aníbal, que les manda saludos y que dice que es un gusto escucharlos. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, pues estuvimos en una plática muy rica con ustedes, compartiendo su quehacer clownesco, compartiendo un poco como el corazón del Triciclo Rojo. No sé si alguien más quiera decir algo. Este es el momento. Agradecerles, la verdad que estuvo interesantísimo y bueno, sigue dando como... Yo pensé que era el único desquiciado que fusionaba el clown con otras cosas. Veo que somos varios ya, digamos, ¿no? El teatro del clown, la comedia musical, los títeres, desde la lógica del clown, siempre es como muy innovador e interesante y alimenta mucho la escena. Así que bueno, agradecerles, felicitaciones a la gente del Triciclo Rojo y bueno, ojalá que algún día vengan para la Argentina o yo poder ir a México y verlos. Así. Sí. Gracias. ¿En qué ciudad de Argentina estás? Por Argentina. Yo estoy en la Patagonia, Argentina, provincia de Chubut, Puerto Madryn. Ah, ya. Fuimos hace 2 años fuimos a Buenos Aires, ¿verdad, Pili? Sí, estuvimos en el Conex en Buenos Aires. Claro, sí. Bueno, acá todo funciona allá, en Buenos Aires. Fíjate que sí sería ideal que nos pasáramos ahí de pronto los contactos,
para también platicar un poco, por ejemplo, con esto sobre Iberescena, esto que hablamos sobre incluso podemos escribir incluso un guión a 4 manos a la distancia. Entonces también eso estaría interesante, porque Sí, también la será un visión... placer, sí, será un placer y un honor, un honor. Sí, sería increíble. O sea, ahí nos escribe ahí por tu correo y estamos en comunicación también, ¿no? Bueno, el correo de Pilar es súper fácil, pilartriciclorrojo@gmail.com y ya, y papas. Mi papás. En el Facebook también nos pueden escribir al Messenger de Facebook y ahí también respondemos. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Listísimo, pues si no hay nadie más que quiera decir algo, pues solo resta agradecerles muchísimo por su disposición, por su tiempo, por las ganas de compartir con nosotros. No sé si alguno de mis compañeros de Pulpo quiera decir algo más. Pues yo nuevamente agradecerles de verdad la gran disposición. Ha sido muy enriquecedora la charla. Pues nos quedamos con ganas de saber más y verlos ya en escena. Sí, esperemos que pronto vayamos, vayamos hacia sus latitudes y también les podemos compartir algunos capítulos de lo que hemos hecho de Sawatsky, el cocinero de cuentos, para que también lo compartan con su audiencia. Estaría bien bonito que se lo compartan a las personas que han estado con nosotros. Eso estaría bien padre, que se presentaron en el Festival Internacional Cervantino y también gracias por el interés en Triciclo Rojo. Realmente hemos vivido muchas cosas, pero cuando las contamos, también sabemos que hay otros locos, poetas y poetisas llenas de vida y con ganas de crear, y eso suma, ¿no? Eso hace a la vida mucho más amorosa en este camino. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias. Pues no sé si quieren abrir sus micros y a dar un fuerte aplauso por esta deliciosa charla. Sí, quiero recordar los tiempos del pasado. Muchas gracias y pues nos vemos en la próxima, que va a ser la última del año. Y es una gran sorpresa, ya van a ver. Sí. Estaremos presentes ahí en su charla. Invítanos también para escucharlos, por favor. Sí. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, chao.